Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, hoy penúltimo día de esta jornada, de esta temporada radiofónica. Ya saben que volvemos el 2 de septiembre. Y ya está con nosotros aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital para hablar de mundos paralelos. Hoy vamos a hablar de mundos paralelos. Está Figueroa, que es facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística, tradiciones ancestrales y maestro de Reiki intuitivo. Y vamos a hablar de mundos paralelos. ¿Por qué? Porque ya hemos contado en algunas ocasiones que donde nos encontramos, en la 10 Capital Radio, o sea, esta emisora de radio, que es un edificio histórico muy antiguo de la ciudad, que se construyó a finales de 1800, imagínense, 1888, 87. En 1901 se inauguró el primer tranvía que iba, no a La Laguna, iba a Tacoronte, mucho más allá. 1901 se inaugura el tranvía y a esto se convierte en la frontera de la ciudad. Santa Cruz estaba 5 kilómetros más abajo y La Laguna estaba 5 o 6 kilómetros más arriba. Aquí no había absolutamente nada. Esto se convirtió en la frontera de la ciudad y en el Fielato, que era el lugar donde se pagaban los impuestos para la entrada de la mercancía del campo, de los conejos, de la fruta, de las verduras, de la leche a la ciudad. Entonces siempre se ha dicho que en esta casa, que es muy significativa, que han estado en 3 ocasiones investigadores del programa de Iker Jiménez, aquí durante 3 ocasiones durante día. Esto era un portal de entrada y salida de gente. Y para eso vamos a hablar con nuestro querido especialista en este tema. Buenos días. Buenos días, con alegría. Bueno, a ver, ¿qué opinas de este tema? A ver. Hombre, este es un tema fascinante, recurrente, una y otra vez, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Yo en lo que tú estabas lidiando con cosas de este mundo, yo me estuve dando una vueltecita por este lugar, por las instalaciones que tienes aquí. Sí. Y la verdad es que fue muy, muy interesante. Bastante. Que, digamos, tienes aquí una especie de, como ya han apuntado los sensitivos de Cuarto Milenio de Iker Jiménez, tienes aquí un portal. Sí. Está clarísimo. Sí. Y aparte, ¿tú estás de acuerdo que hay un portal? Sí. Aparte, yo, a ver, no me considero clarividente ni nada de esto, pero digamos soy sensitivo. Ya. Y nada más entrar por la puerta de ahí atrás me pusieron todos los pelos de punta. Ya. Cuando a mí se ponen todos los pelos de punta, sí, es que algo hay. Y de hecho me llevé una impresión. Me quedé así y dije, wow. Por lo que cuentan los especialistas, por lo que cuentan ellos, esto es un lugar de paso por donde sale y entra un montón de gente. Sí, de otras dimensiones. Exacto, es que aquí este es el tema que es fascinante, porque nosotros, ahora mismo en nuestra cultura occidental, el tema de las dimensiones, ¿verdad? Es algo así como muy asociado a la nueva era. Es algo así, o sea, digamos, si te pones a hablar a la gente de las dimensiones, la gente siempre va a ir o hacia el lado así de la nueva era y tal, o se van a directamente a hablar de física cuántica, de las dimensiones, porque, digamos, una de las cosas fascinantes de la física moderna, de la física cuántica, es que ha sido probado científicamente que vivimos en un universo multidimensional. Esto está probado científicamente. De hecho, fíjate tú, hace ya años de esto, hicieron un experimento, como siempre, los americanos, y lo hicieron aquí, en Tenerife. Y fíjate tú, mandaron una partícula, usando una digamos, equipo de última generación y demás, mandaron una partícula de Tenerife a la isla de La Palma. Fíjate tú. O sea, de todos los sitios donde pueden haber abrido en el mundo, vinieron aquí, curiosamente. Y mandaron una partícula
de Tenerife a La Palma, usando mecánica cuántica. Y entonces, a ver, esto es un experimento muy complejo de explicar, pero para resumirlo, se las arreglaron para que la partícula estuviese al mismo tiempo en Tenerife y en La Palma, ¿vale? Y eso solamente se explica si la partícula ha tomado un shortcut, ay Dios, ¿cómo se llama esto en castellano? Ha tomado un atajo, por así decirlo, de una dimensión paralela, ¿vale? Estoy simplificando esto muchísimo. Y entonces ahí quedó demostrado científicamente que vivimos en un universo multidimensional, donde hay muchas dimensiones, ¿vale? Esto es un tema fascinante porque a nosotros, en el siglo XXI, esto nos puede sonar a wow, tales y cuales, ¿vale? Pero resulta que antes, digamos, de lo que ocurrió en Occidente, con el tema, digamos, de la, digamos, el tema del cambio de cultura, de una cultura celta, por llamarla de algún modo, a una cultura cristiana, ¿vale? Antes de eso, en el día a día de las personas existía y era algo muy normal el ver el mundo como muchos mundos que se encontraban, donde había dimensiones, para usar nuestras palabras, ellos usaban la palabra mundo, la palabra reino, dimensiones superpuestas que iban hacia arriba, vamos a digamos hacia lo divino, hacia los lados y hacia abajo. Y esto es algo que encuentras en todas las culturas, en los celtas, en los vikingos, en los mayas, en los aztecas, en la cultura oriental. Para ellos siempre ha sido y siempre será algo muy normal. Esto de los mundos superpuestos. Pero entonces nosotros estamos en este mundo, este es uno. Estamos en un mundo, en un reino, en el reino de los humanos. Ya. Si te fijas, por ejemplo, vemos a autores como Tolkien, donde habla del reino de los humanos, de los elfos, de los gnomos. Pues es que esto, de hecho, está basado en las leyendas celtas, leyendas vikingas. Te voy a dar un dato. Según los vikingos, nosotros vivimos en un multiuniverso, de nuevo, para usar nuestros términos, que se compone de 9 dimensiones. 9. Y nosotros estamos hacia abajo, pero no somos la última. Hay un par de ellas por debajo de nosotros. Y si te vas a los aztecas, es exactamente el mismo diseño. El mismo. Te vas a los celtas, es el mismo diseño. O sea que hay 9 submundos. Hay 9 mundos. 9 mundos. Todos juntos. Y nosotros estamos, digamos, como que hay 2 por debajo. 2 por debajo de nosotros. Por eso se habla mucho del tema de las 7 dimensiones, donde están los seres humanos abajo y hacia arriba. Pero en realidad hay 9. Hay 2 por debajo de nosotros. Ahí es donde ya nos metemos en el mundo, que si es los mundos angélicos, los mundos menos angélicos, hacia los lados. Porque claro, es que hacia los lados, pero ¿qué hay hacia los lados? Pues mira, pues cosas tan particulares y tan simples y a la vez tan fascinantes y tan de toda la vida, como lo que nosotros podíamos llamar las hadas y los duendes, por ejemplo. Que no es que estén ni por encima de nosotros. ¿Y cómo se cambia de mundo? Ese es el tema. Aquí es donde entran los chamanes de toda la vida. Las personas, hombres, mujeres, en todas las culturas que podían interactuar con los otros mundos, comunicarse con ellos, viajar, incluso entrar y salir. Y esto es algo que, de nuevo, está presente en todas las culturas. Por ejemplo, una cultura muy interesante y muy poco conocida en Occidente es la cultura japonesa, que es fascinante. Una de las cosas que hace fascinante a la cultura japonesa es que, digamos, la mentalidad occidental judeocristiana no se impuso. Entonces su cultura sigue siendo la misma durante miles de años. Y entonces, por ejemplo, para los japoneses, lo de los mundos paralelos y los espíritus y los seres que lo habitan es algo, pero vamos, o sea... Normalísimo. Ya. O sea, tú, por ejemplo, tú ahora te puedes ir como japonés de a pie,
te puedes ir a un templo Shinto en Japón, donde hay una señorita que, digamos, desde nuestra óptica, es una medium. Y entonces, por esta medium tú te comunicas con tus antepasados. Ajá. Tranquilamente. ¿Sabes cuál es el nombre oficial de estas señoritas traducido al castellano? No. Mujeres que son cabalgadas por espíritus. Fíjate. Porque el espíritu se le mete dentro y entonces habla. Ya. Y entonces te dice lo que te tenga que decir la persona del otro lado. Y esto es parte de la cultura japonesa. Ya. ¿Y normal? ¿Tú notaste aquí que hay muchos espíritus? Sí, yo aquí noté, sobre todo me metí en la habitación del fondo, a la derecha. Sí, sí. Y la verdad es que la carga es importante, muy fuerte, muy fuerte. Y luego ya me metí hacia la izquierda, sí, que es donde está, digamos, oficialmente el portal. El portal. Sí. Y allí lo que detecté fue cruce de caminos. Sí, es un sitio de entrada y salida. Cruce de caminos y aparte una sensación muy curiosa, porque no me dio ni mal rollo, no, ni no, me la dio gente ha buen dicho, rollo. Fue una gente, cosa como, digo, pues mira. La gente ha dicho que es un sitio tranquilo, es un sitio de... Sí, es como si fuera la calle El Castillo o... Sí, o... es un sitio que está muy protegido. Sí. Está protegido. Además está ahí en esa esquinita, es una cosa muy peculiar. ¿Y por qué esto puede ser un portal de entrada y salida? Porque los portales de entrada y salida es algo que está por toda la geografía del planeta. Sí. Es algo que de nuevo, una y otra vez, se ve. Hay portales y hay portales. Hay portales chiquitos y hay portales grandotes. Por ejemplo, hay un portal muy interesante en Inglaterra, que es muy famoso, se llama Glastonbury. Yo he estado ahí, no sé, ya 5 o 6 veces. Y aquello es brutal, pero brutal. La colina de Glastonbury con la iglesia de San Miguel arriba, bueno, lo que queda de la iglesia, el campanario, eso es algo increíble, pero increíble. O sea, eso es, porque, bueno, ya, a ver, oficialmente es la entrada al mundo de las hadas en Inglaterra. En las Islas Británicas, es donde confluyen todas las... Pero, ¿y aquí qué se va? ¿Vienen de otros mundos? Hombre, ¿por qué vienen a este mundo? Vamos a ver, hay un trasiego de información, sí. Hay un trasiego de seres, sí. Porque tenemos a los seres desencarnados, ¿vale? ¿Qué son los seres desencarnados? Pues seres que han tenido cuerpo. Ajá. Y han dejado de tenerlo, ya. ¿Vale? Y luego están los que nunca han tenido un cuerpo físico, porque directamente viven en esas otras mundos paralelos, en esas otras dimensiones. Y esto es un tema fascinante, y te digo, si te metes a estudiar, por ejemplo, la mitología vikinga, es que es exactamente igual que lo que cuentan los mayas, que los que cuentan los japoneses. ¿Y los portales se pueden cerrar o no? ¿O no se deben de cerrar? A ver, aquí de nuevo nos metemos en temas complejos. ¿Por qué ibas tú a cerrar un portal? ¿Quién eres tú? Ya. Ni para cerrar, ni para abrir, ni... ¿Sabes lo que te quiero...? ¿Y por qué está aquí el portal? Pues más bien es al revés. ¿Por qué está la radio en el portal? Ya, también. Porque creo que este portal estaba aquí mucho antes. Estoy de acuerdo contigo, Entonces, por alguna razón, la radio ha acabado aquí. Sí. Y eso es muy interesante y muy simbólico, porque aquí tienes un punto energético importante. Aquí se mueve energía. Aparte, los portales están conectados entre sí por todo el globo terrestre. Los portales están comunicados entre sí. Los grandes, los pequeños, los famosos, los más secretos. Esto también está conectado con el famoso tema de las líneas ley, las líneas de poder de la Tierra. Sería interesante si algún día se hablar de las líneas leyes. No solamente eso, que consiguieses a alguien que las mide, porque esto hay gente que lo hace, tiene unas varillas y demás, y estoy casi seguro que aquí se encontrarían varias líneas ley de la isla que se encuentran. Y por eso, al encontrarse aquí, hay un portal. Porque esas líneas de poder de la Tierra es lo que hace que de pronto se crean puertas
agujeros de gusano, por llamarlo de alguna manera. Pasa que no son agujeros de gusano para que tú y yo nos perdamos por ahí. Pero vamos, en una noche de luna llena y bajo las digamos, circunstancias adecuadas, pues igual hasta acabas haciendo un Rip Van Winkle. ¿Sabes la leyenda de Rip Van Winkle? No. Pues es exactamente igual que la leyenda que existe aquí en el barranco este tan famoso de Badajoz. Que ahí hay otra puerta, dicen. No, ahí hay 3 puertas. 3 puertas en el barranco. Ahí hay 3 puertas y eso es alucinante lo que hay ahí, ¿eh? O sea, digamos, la gente que entiende de estas cosas, de todo el mundo, ese lugar es famoso. Sí, muy famoso a nivel mundial. A nivel mundial. Ahí estuvieron hasta los nazis vinieron aquí a visitar ese lugar. ¿Los nazis vinieron a visitar? Sí. Los nazis vinieron a Santa Cruz de Tenerife a comprobar ese lugar, porque ellos buscaban sitios de poder y acceso al poder de otras dimensiones, porque ellos además andaban metidos en temas bastante escabrosos. Yo en su día hice una investigación, de esto hace ya muchos años, hice una investigación acerca del interés de los nazis en estos temas, y en especial el interés de los nazis con las líneas de poder y los portales. De hecho, estuvieron no solamente aquí, estuvieron también en Montserrat. De hecho, aparecieron por el monasterio de Montserrat buscando el Grial. O sea, eran una gente muy particular. De hecho, hay otra historia muy poco conocida acerca de los nazis. Ellos estuvieron en Finlandia y estuvieron detrás de los chamanes finlandeses durante mucho tiempo. Y estuvieron viviendo en el bosque con los chamanes finlandeses, los miembros de la AFNER. O sea, aquí ya te metes en temas muy particulares, porque estos sitios de poder, el poder, vamos a llamarlo del otro lado, también está conectado con el poder de este lado. ¿Me entiendes? Y entonces la gente que busca poder de este lado... ¿Y hay más portales en Tenerife o...? Claro que hay, sí hay. Hay varios. Hay incluso portales en la costa, en Bajamar, por ejemplo. Que está, por ejemplo, hay una zona de Bajamar que está asociada al fenómeno OVNI, y ahí hay un portal importante. O sea, que es que los portales están a su vez conectados con mundos, realidades paralelas, y diferentes portales están conectados con diferentes realidades. Pero mira, todos los espíritus que están aquí son espíritus que, bueno, que pasan, entran, salen, pero que no están muy pendientes de nosotros. Aquí. Están en su mundo. En su mundo. Están en su mundo, y los hay que probablemente no sean ni conscientes de nosotros, y los hay que sí. Sí. Pero que no se preocupan mucho por nosotros. No, o sea, digamos, cada zapatero a tus zapatos. Ya. O sea, que nosotros estamos aquí. ¿Y qué puede representar eso para nosotros? Hombre, esto es un sitio interesante porque es un sitio, de nuevo, de poder. Es un sitio donde se encuentran muchas energías, donde hay mucho tránsito. Es un sitio muy interesante, por ejemplo, para hacer meditaciones y este tipo de cosas. Puede ser muy interesante porque aparte estos sitios influyen a, digamos, al campo energético colectivo, por así decirlo. Que esto es otro tema muy interesante. ¿Y cómo es el campo energético aquí? El campo energético aquí en la radio, sí. Estupendo. Sí. Yo aquí me encuentro muy bien. Lo que pasa es que hoy me llevé la sorpresa cuando entré a aquella habitación que dije, ¡guau! Lo que hay aquí. Mira, ¿y no hay seres malignos que puedan entrar y salir por el portal? Yo aquí no he detectado nada de eso. Aparte, mira, los seres malignos, yo siempre he dicho, ten más cuidado de los demonios internos tuyos que de los externos, fíjate. Yeah. Esta siempre ha sido mi filosofía. Si tus demonios internos están bien, los externos no pueden hacer nada contigo. Cuando los tuyos están chungos, pues ahí ya la cosa puede cambiar. Pero nosotros no podemos cambiar de dimensión. Nosotros cambiamos físicamente. Nosotros cambiamos de dimensión todas las noches cuando nos vamos a dormir. ¿Sí? Eso de entrada. Sí. De una manera, de otra. Pero que nosotros no podemos conscientemente usar el portal para ir a otro lado. Hombre, hay gente que sí. Hay gente que puede hacerlo. Hay gente que sí. Lo que pasa es que lo van a hacer desdoblándose, utilizando su, vamos a llamarlo, su doble o su cuerpo astral, como lo quieras llamar. Físicamente, eso ya es otro tema y es harina de otro costal, porque tú date cuenta que tu cuerpo físico es el instrumento de tu alma
para moverse en esta dimensión. Entonces, para tú moverte en otra dimensión, te hace falta otro vehículo. ¿Tenemos esos vehículos? Claro que lo tenemos, porque somos seres interdimensionales. Y eso es algo a reflexionar. Somos seres ¿En estos portales es más fácil encontrar gente que tú quieres encontrar? O sea, si tú quieres encontrar algún antepasado tuyo, algún familiar... No necesariamente. No. No necesariamente. O sea, si tú quieres encontrarte con un antepasado tuyo, con un familiar, este tipo de cosas, lo que te une a ellos eres tú. Uh-huh. De hecho, es tu ADN, es tu sangre y el amor, que es la conexión. No tienes por qué irte a un lugar en particular. Determinado. No. En mi opinión, vamos. Bueno, mi opinión. Pues entonces estamos en un portal. O sea, estamos lo en un portal. Sí. O sea, a ver, con toda la humildad del mundo lo confirmo hasta donde yo llego. Y aparte, un sitio muy, muy interesante, muy curioso lo que hay aquí. Aparte, se nota que tiene una carga histórica. Uh-huh. Y sobre todo esta esquinita ahí, es que es muy curioso. Aparte, yo lo que ahora me estoy dando cuenta es que hay como una especie de polaridad. ¿Mm? ¿Sabes? A este lado, a la izquierda, está esta zona de entrada y de salida que está como... El portal. Sí, este portal, pero vamos, está como muy tranquilo, por así decirlo. Está como muy, muy protegido. Sí. Y luego a la derecha está esta otra energía que yo, ¿sabes? Tampoco me quiero aventurar lo que hay ahí ni tal, pero sería curioso saber qué es lo que dijeron en su día los de Cuarto Milenio. Pero vamos, yo ahí como quien dice el otro, me santigüé. Pero no porque sea algo malo ni nada de esto, sino porque fuerte lo que hay al otro lado. No sé lo que puede haber ahí, lo que os han dicho. Yo de hecho, digamos, me conecté, hice una especie de ritual, limpieza, ofrenda, buenos días, tenga usted, tome usted una florecita, uh-huh. Algo así. Uh-huh. Porque sentí que tenía que hacerse. De todas maneras, nosotros nos encontramos muy bien aquí. Sí, no, el sitio está espectacular. Nos encontramos muy bien. En ningún momento ha ocurrido nada así anormal. No sé si el realizador que está más hora ha visto algo anormal aquí. Nada. Bueno, aquí hay dos personas a las que se les ha caído el pelo. O sea, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque digo, mira uno, mira al otro y digo... No, yo recuerdo, teníamos una señora que venía a limpiar aquí hace muchos años, que dejó de venir a limpiar. Ajá. Porque dice que le apagaban la aspiradora. Qué fuerte, ¿no? Que jugaban con ella y le apagaban la aspiradora. Sí. O sea, yo nunca me creí nada de eso. Le digo, yo mira, sí pues, ¿sí? Yo y le dice que le desenchufaba la aspiradora y la tenía que volver a enchufar. Sí, yo sí me lo creo. ¿Sí? Que hay gente, espíritus que juegan con... Sí. ¿Sí? Yo te puedo contar. Pues yo no me creía nada. Miles de historias. ¿Cómo van a desenchufar los espíritus de la aspiradora? Sí. Y yo te puedo contar historias. Sí. Pero y después estuvo aquí y ya dejó de venir, porque como estaba sola a la hora de la limpieza no... Y más una mujer, las mujeres son siempre mucho más sensibles a estas cosas que los hombres. Los hombres estamos un poco ciegos. Sí. Las mujeres tienen este sexto fíjate sentido acoplado. ¿Qué manía tenía el espíritu de turno que le desenchufaba la aspiradora? Sí, porque tienen esta manera de decir, hola, estamos aquí. Sí. Y aparte, bueno, pues a saber, es que, por ejemplo, o sea, lo mismo que tenemos a niños traviesos en esta dimensión, pues también los hay en la otra. También lo hay en la otra. Entonces están, digamos, jugando un poquito diciendo, oye, es que estamos aquí, ¿eh? Sí. O mira, vamos a darle el coñazo aquí a la mujer esta. La mujer siempre me contaba, es que la aspiradora me la apagan. Sí, no, y juegan mucho con las luces, con las cosas. Bueno, las luces aquí es difícil, a veces tú le das y no funciona, a veces funciona. De hecho, yo intenté encenderla intenté encenderla en la de... ¿Dónde está el portal? Sí, y al principio no me encendió ni de broma. No funciona, ¿no? Nada. Y luego volvió otra vez y ni lo pensé, le di y se encendió. Sí, pero curioso. cuando yo quise encenderla, ¿no? Yo he visto cosas... Disculpa. Muy curiosas. O sea, yo he estado en un lugar dando un curso en un parque natural en Finlandia, que aquello es un sitio súper chamánico, y estábamos en una cabina de estas típicas de madera, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, o sea, no había viento ni había nada, y la lámpara del techo dando bandazos.
Curioso. Pero bandazos, ¿eh? Curioso. O sea, de izquierda a derecha como un péndulo. Sí. Una lámpara pesada, porque yo estaba hablando de los elementales del lugar. Ya. Y fue ponerme a hablar de esto y empezó la lámpara a moverse, pero como un péndulo, ¿eh? Y qué pena que no tenía un móvil para grabarlo, porque estábamos en pleno curso y yo era hablando y la gente mirándome, mirando a la lámpara y decía, ¿pero qué coño está pasando aquí? O sea, muy Bueno. curioso. Bueno, ya saben, mundos paralelos, ¿eh? Mundos paralelos, pero bueno, cada uno en su mundo y Dios en el de todos. Y Dios en el de todo. Bueno, se nos acabó la temporada. Volvemos en septiembre con más cosas. Sí, con más cosas. Con más cosas Porque además hay planes. Hay planes de aquí a septiembre. Que tengas un feliz agosto, que sea un agosto fructífero. ¿Vas a quedarte aquí a trabajar? Sí. Voy a quedarme aquí. Vamos a estar ahora en agosto más que todo haciendo los preparativos. Porque luego en septiembre y octubre hay cursos, hay conferencias. Vamos a estar haciendo cositas en Santa Cruz, en el Médano, en Gran Canaria. Ajá. Y así. O sea que bueno, vamos a ver. Este agosto también es un poquito como para relajarse y desconectar un poquitito y preparando cosas para entrar a toda leche en septiembre. Bueno, José Figueroa, facilitador de crecimiento personal y especialista en medicina holística, tradiciones ancestrales y maestro de Reiki intuitivo. Gracias por habernos acompañado durante estas semanas aquí. Ha sido un verdadero, aquí en la 10 Capital Radio. Ha sido un verdadero placer y gracias por invitarme. Me siento como en mi casa. Aparte me encanta la labor que hacéis aquí. Me encanta la radio independiente que hacéis aquí, porque esto cada día está más complicado. Y aquí hay un medio informativo que es realmente independiente y que llama a las cosas por su nombre. Y eso es súper importante en los tiempos que corren. Le puede gustar más o menos interesante a la gente. Y complicado. Bastante complicado. Y es complicado. Que vivimos en una época fascinante. Sí. Bueno, un abrazo muy fuerte. Que tengas Lo un mismo. feliz verano. Hasta la próxima. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.